Siguiendo con nuestra programación, iniciamos con la segunda conferencia del día de hoy, catalogada Desafíos para la educación en los tiempos de la inteligencia artificial, bajo el eje temático Innovación Educativa, dirigida por el doctor Carlos Alario Hoyos, profesor titular y subdirector de la Cátedra UNESCO Educación Digital Escalable para Todos, en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Ha sido vicerrector adjunto de Estrategia y Educación Digital desde 2017 a 2023 en esta misma universidad. Es ingeniero de telecomunicación y doctor en tecnologías de la información y las comunicaciones por la Universidad de Valladolid en 2007 y 2012 respectivamente. Doctor, sea usted bienvenido al Congreso Internacional de Tecnología y Educación TEDUCA 2023. Muchísimas gracias. Es para mí un placer estar en TEDUCA 2023. Muchísimas gracias a la Universidad de Santander por esta invitación. Y yo quiero hablar del tema del momento. Yo creo que no tenemos otro tema ahora mismo que haya causado más impacto en este último año que la inteligencia artificial y su uso en educación, cómo nos afecta especialmente a la hora de hacer innovación en educación y cómo afecta a las universidades en todos sus procesos, docencia, investigación y gestión. Si tuviese que resumir 2023 en una imagen y los cambios tecnológicos que hemos visto este año, quizá podría ser algo así. En inglés diríamos it blows your mind, en español podríamos decir algo como que te explota la cabeza. Esa sensación de que semana a semana, mes a mes, la evolución de las tecnologías que se refieren a la inteligencia artificial han avanzado fuertemente y que nos cuesta muchísimo seguir el ritmo de todos estos avances. Sin más, simplemente con mencionar todo lo que ha sucedido en la última semana con OpenAI y los grandes titulares acerca de la salida de Sam Altman e incluso los motivos que hay detrás de esa salida, ¿no? Por supuesto, ha sido 2023 el año de ChatGPT, pero también de muchas otras herramientas, asistentes, chatbots, Bing Chat, Bard AI, Llama 2. En general ha sido un año de una gran batalla entre los principales proveedores tecnológicos. Microsoft, que tiene el 49% de OpenAI y que amenazó con llevarse a Sam Altman, de hecho lo contrató durante unas pocas horas antes de que regresase a OpenAI, Meta, Facebook y Google, pero también otros que van llegando. Por ejemplo, Amazon recientemente compró o invirtió una gran cantidad de dinero en Anthropic, que es otra o que es la empresa que creó otro de estos asistentes, Claude, con ex empleados de OpenAI. Claro, es el año que por fin hemos visto productos útiles, una explosión de productos útiles que nos afectan en muchas tareas, pero en particular en educación, que están basados en estos modelos de lenguaje de gran tamaño y la inteligencia artificial generativa. Y además vamos viendo cómo poco a poco vamos teniendo más interfaces con las que poder hablar o conectarnos con este tipo de aplicaciones. Empezamos con texto, con ChatGPT, con voz, imagen en las versiones más actuales, pero también vamos viendo cómo pasamos a web, aplicaciones móviles, a plugins o extensiones de nuestro navegador y próximamente seguro smart speakers tendremos integrado en nuestro auto, en nuestro carro, dispositivos que más y más se conectan con estas aplicaciones de inteligencia artificial. Y en este contexto tecnológico estamos nosotros, está el mundo educativo. Y son momentos que nos pueden asustar, pero que al mismo tiempo estamos viviendo una época apasionante. Si pensamos en educación y vamos viendo diferentes transformaciones que se van produciendo, la transformación sucede por olas, transformaciones digitales, transformaciones en nuestro sector. Una primera ola quizá podría venir a inicios de este siglo con la llegada de los LMS, la popularización de Internet, la posibilidad de tener diferentes tipos de plataformas donde tener los contenidos de nuestros estudiantes, evaluar, etcétera. Una segunda ola con los MOOCs desde 2012, edX, Coursera como algunos de los principales proveedores y con otra nueva forma de generar contenidos más centrados en un formato audiovisual. Por supuesto, la pandemia que nos obligó a pasar a un formato en línea de docencia online por emergencia, incluso aquellos que no tenían experiencia en línea y que nos obligó a probar diferentes modelos híbridos poco a poco a la hora de regresar
hacia el campus y al espacio físico. Y, por supuesto, 2023 para mí es el año de la explosión de herramientas de inteligencia artificial que causa otra nueva ola, quizá más grande que las anteriores. Si hablamos de herramientas de inteligencia artificial, yo las veo de alguna forma como una reducción de barreras. Si yo no sé programar, puede haber una herramienta que me asista en la programación. Si yo no sé dibujar, puede haber una herramienta que me asista en la creación de una determinada imagen que parte de mi cabeza y que no soy capaz de plasmar en un papel, pero sí soy capaz de plasmar con palabras. Y todo esto lo vemos en momentos en los que los cambios tecnológicos suceden a una gran velocidad y no somos capaces de digerirlos. No somos capaces de seguir el paso, de seguir todas las noticias, de probar las diferentes herramientas. Quizá podemos hablar de cambios exponenciales, lo cual está muy relacionado con la ley Moore, que expresa que aproximadamente cada 2 años se duplica el número de transistores en un microprocesador y que a lo largo del tiempo hemos visto cómo se va duplicando también capacidad de cómputo, de memoria, almacenamiento de datos, ancho de banda, etc. También lo vemos con la evolución de los modelos de inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa. Solo con esta imagen se ve una gran evolución en Midjourney como una de esas herramientas y modelos con un mismo prompt, con unas mismas instrucciones, en solamente un año en la calidad del resultado que nosotros podemos percibir. O con DALL-E, otro de esos modelos, en este caso de generación de imágenes, desde enero de 2021 hasta agosto de 2023, cuando se publicó DALL-E 3, el cual ya está integrado en Bing, en ChatGPT, etc. ¿no? Hace poco vi una conferencia de Matt Wells que hablaba de lo que hemos visto en la evolución de las herramientas de inteligencia artificial sería como pasar en temas de computación gráfica de algo como el Pong que teníamos en los años 70 a la calidad de los gráficos que podemos tener en los juegos de hoy en día, pero eso pasó durante más de 40 años y nosotros lo estamos experimentando a un ritmo mucho más rápido. Y en general somos muy malos tomando decisiones en tiempos exponenciales. Tendemos a sobreestimar al inicio qué es lo que va a suceder y a infraestimar qué es lo que va a pasar más allá cuando la curva realmente despega. Normalmente pensamos que un curso es similar al anterior, con un poquito de cambio, pero realmente lo que estamos viviendo son cambios mucho mayores. Quizá merece la pena reflexionar, y esta es la primera de las 4 partes que voy a hablar hoy, el cómo hemos llegado hasta aquí en el ámbito de la inteligencia artificial y en particular en educación. La inteligencia artificial no es nada nuevo, aunque hoy está en todas las noticias, viene de los años 50. Los modelos de aprendizaje automático nacen también en esa misma época, aunque poco a poco van a ir evolucionando. La inteligencia artificial generativa surge en los 80, aunque despega sobre todo en la última década. Los Large Language Models son de 2017-18, con los primeros artículos de Google. ChatGPT surge en el 22, en noviembre, 30 de noviembre del 22, casi nos aproximamos al aniversario, y GPT-4 nace en marzo de este 2023. Entonces vemos esa evolución, cómo va la tecnología, cómo va cambiando, cómo nos lleva hasta el punto en que estamos ahora. La inteligencia artificial en educación no es nada nuevo. En particular, el aprendizaje automático se viene utilizando en investigación para varias líneas, principalmente en sistemas de recomendación, de contenidos o actividades más personalizados a los estudiantes y también sistemas de predicción para predecir con alertas tempranas el fracaso académico, el abandono de un estudiante. Ha habido aplicaciones como pues Duolingo, que han sido especialmente importantes con los algoritmos de sus sistemas de recomendación. Si hablamos de sistemas de recomendación más allá de educación, los grandes ganadores son Instagram y TikTok, que son capaces de recomendarte contenido para mantenerte enganchado durante horas sin que te des cuenta. Pero estábamos trabajando en estas cosas y de repente llegan los Large Language Models y la inteligencia artificial generativa y aparecen sistemas, aplicaciones que pueden crear contenido nuevo en texto, en imagen, en audio, en vídeo, similar al estilo humano. Y utilizando un lenguaje con una capacidad de razonamiento, de creatividad que nos sorprende, desde luego que nos sorprende. Y quizá la pregunta es, ¿hay algo más humano que nuestro lenguaje? Y ahora tenemos herramientas que son capaces de simular el lenguaje humano, de construir párrafos, libros enteros, utilizando el lenguaje humano con las estructuras apropiadas. Es algo que desde luego es muy sorprendente. Para llegar aquí
Quizá en los últimos años ha habido tres elementos clave. Por un lado, el primer elemento ha sido la gran cantidad de datos que hemos generado. En 2002 se sobrepasó el número de la cantidad de datos que teníamos en formato digital frente al formato analógico, y además tenemos datos en múltiples formatos, múltiples fuentes. Tenemos grandes capacidades de computación hoy en día a un menor costo, precisamente con esa ley de Moore y el número de transistores que pueden caber en un microprocesador. Y por otro lado, ha habido avances en los modelos de aprendizaje, en particular en lo que se llaman las redes neuronales profundas o el deep learning. Y dentro de estos avances quizá podemos ver diferentes fases. Una primera fase en la cual los modelos se dedicaban a hacer una única tarea, donde los datos tenían que estar perfectamente etiquetados por humanos, grandes cantidades de datos perfectamente etiquetados con la supervisión humana, para poder aprender de esos datos. Una segunda fase en la cual más o menos estamos con los modelos fundacionales o preentrenados que vemos, donde son capaces de hacer múltiples tareas, quizá generación de texto, generación de una imagen, y en la cual los propios modelos pueden ir aprendiendo a partir de datos existentes enmascarados o con un cierto ruido para poder predecir cuál es la siguiente palabra, para poder predecir cuál es el siguiente píxel en una imagen. Y también una tercera fase en la que posiblemente entraremos de una combinación de lo que son capaces de generar este tipo de modelos más la realimentación de los humanos. Nosotros damos a esto me ha gustado de este texto, o me quedo con esta imagen de las 4 que me han generado. Entonces es una realimentación adicional que es el aprendizaje por refuerzo. Si hablamos de la inteligencia artificial y cómo ha evolucionado, siempre me gusta ver a Gartner como una consultora que plantea su curva de sobreexpectativas, su ciclo de sobreexpectativas, en el cual el año pasado ponía la inteligencia artificial generativa todavía en la fase de crecimiento, en el Innovation Trigger, en la primera de las fases. Normalmente se alcanza un límite, luego se baja y luego ya se consigue llegar a una meseta de productividad que se llama. Este año ya la ha colocado en la parte superior. Hemos visto una gran inversión de herramientas de inteligencia artificial. Posiblemente en algún momento, bueno, a lo mejor las cosas se vayan calmando un poco, ¿no? Pero muchas noticias y mucho impacto de la inteligencia artificial, en particular de la generativa, podemos encontrarlo hoy en día. Mi segunda parte sería el pensar por qué una herramienta publicada hace un año como ChatGPT o ChatGPT y muchas otras que han venido después nos han impactado tanto en educación, tanto. Si vemos las noticias, tenemos cientos de noticias acerca del impacto en educación superior y en educación no superior, en educación preuniversitaria. Cómo esta nueva tecnología nos amenaza o rompe lo que ya había establecido. Y de todas las noticias, me gusta una visión que tiene el World Economic Forum de por qué esta inteligencia artificial en particular nos vuelve obsoletos los modelos tradicionales que teníamos. Y hay dos motivos principales. Un primer motivo es, ahora, ¿cuál es el valor de la clase entendida como el encuentro sincrónico, sea presencial o sea online, cuando ya tenemos una herramienta o un conjunto de herramientas que me permiten resumir información que puede ser muy compleja, cuando los estudiantes reciben esa información de forma muy adaptada, muy personalizada a sus necesidades? ¿Cuál es el valor que puede tener ahora la clase? Por otro lado, ¿cómo evaluar las competencias ahora en este contexto, en el mundo real en el que vivimos, donde tradicionalmente evaluábamos a partir de redacciones, ensayos, trabajos, incluso proyectos y, por supuesto, exámenes con preguntas más o menos cerradas y algunas otras abiertas, ¿no? ¿Cómo podemos evaluar ahora que tenemos herramientas que son capaces de resolver muchos de los exámenes que utilizábamos en el sistema de educación superior? Claro, este tipo de herramientas, en particular ChatGPT, pero me puedo referir a muchas de las herramientas adicionales, Claude, Bard, Bing, etc. En el lado del estudiante ofrecen muchas posibilidades nuevas. Por ejemplo, podemos crear un ensayo, un guión para producir un video o un podcast. Podemos crear un poema, por ejemplo, ¿no? Podemos resumir grandes cantidades de texto. Podemos darle un fichero y que nos haga un resumen. Podemos pedirle que nos resuma una página, en caso, por ejemplo, de herramientas que están conectadas a Internet. Podemos parafrasear un texto que ya existía, lo podemos cambiar para que suene diferente y eso hace que
todas las herramientas que utilizábamos para detección del plagio ya no sirven. En la universidad utilizábamos muchas herramientas para detección del plagio y ahora mismo ya no son útiles, ya no nos valen. Y por supuesto es capaz de resolver problemas con cierta complejidad de todo tipo de ámbitos, ¿no? Entonces, desde luego es algo muy sorprendente. Y lo primero que piensa un profesor cuando se encuentra una herramienta así es los alumnos van a copiar, los alumnos van a utilizarlo para hacer trampas. Y esa desde luego fue la primera reflexión. Y la realidad es que los alumnos están utilizando este tipo de herramientas, incluso a veces mucho más de lo que las utilizan los profesores y tienen mucho menos miedo a probar herramientas que van saliendo que los propios profesores. En un contexto así, tenemos a unos alumnos que realmente están muy contentos porque ahora han encontrado herramientas que les sirven para su propósito, sea su propósito aprender o sea aprobar una materia. Y por otro lado tenemos profesores que están muy desesperados ante una nueva tecnología que no dominan, que les supera, que cada día tiene cambios nuevos y que no saben qué van a hacer especialmente con respecto a su evaluación. Esta imagen que me gusta mucho porque refleja esa dicotomía que tenemos actualmente no es realmente mía, me he inspirado en un divulgador, youtuber muy conocido que se llama Carlos Santana Vega, .csv en internet, que es un gran divulgador de temas de inteligencia artificial, también con una visión de qué es lo que sucede con este tema en educación. Y esto para mí refleja otra forma de aprender que tenemos hoy en día, en la que no solamente tenemos los mecanismos tradicionales de aprendizaje, sean libros, cursos, etcétera, sino tenemos muchas otras plataformas las cuales aprendemos de una forma consciente o inconsciente con contenidos que pueden ser de mucha calidad también y sobre todo actuales. Pero por supuesto estas herramientas también sirven para ser un tutor personalizado. Puedo hacer preguntas sobre un determinado tema que no he entendido. Explícamelo de otra forma, explícamelo de otra forma, explícamelo para un niño de 7 años porque no he entendido nada. Y me van a responder, me van a dar diferentes visiones. Por supuesto, con sus limitaciones y hay que entender cuáles son esas limitaciones. Tenemos siempre respuestas plausibles que podrían ser verdad, pero que en ocasiones no son verdad, son las llamadas alucinaciones. Tenemos, por supuesto, problemas de sesgo de los datos con los que han sido entrenados este tipo de algoritmos, de modelos. Tenemos sesgos de género, tenemos sesgos religiosos, tenemos sesgos políticos. Y tenemos falta de conocimiento del contexto, por eso tenemos que iterar muchas veces hasta conseguir llegar a una respuesta que nos pueda pues resolver o satisfacer las necesidades que tenemos. Y eso es importante entenderlo también. Y por supuesto, con grandes evoluciones. Hace unas pocas semanas, en el particular caso de ChatGPT, se publicó o se liberó la funcionalidad para ser multimodal en el sentido de poder enviar una imagen y que te pueda describir esa imagen, incluso ahora poder crear también imágenes, ¿no? Imágenes que pueden ser muy complejas como estas de entender y le puedo preguntar si puedo, hoy es miércoles a las 4, puedo aparcar o parquear el carro en este lugar. Me dice, sí, lo puedes hacer durante 1 hora, ¿no? Con tanta información. O un video que se hizo bastante famoso acerca de cómo puedo subir el sillín de mi bicicleta a partir del manual de la bicicleta y una caja de herramientas que tengo y que le puedo compartir a ChatGPT y que me dirá, pues mira, tienes una herramienta que está abajo a la izquierda donde pone no sé qué y que con esa herramienta pues vas a poder subir el sillín del asiento de tu bicicleta, ¿no? Cambios realmente sorprendentes. Hace unos pocos días se anunció también la posibilidad de crear nuestros propios GPTs con una cierta personalización, con unos ciertos datos. Y esta es una de las claves. Por ejemplo, que cada materia, cada asignatura pudiese tener su propio GPT que haya sido ajustado con los materiales de esa materia, sean videos, sus subtítulos, sean PDFs, sean todo tipo de ficheros, ¿no? Y que tenga un tutor, un asistente para mi materia específica. Eso para mí es una de las claves. Y lo mismo que ha anunciado ChatGPT de OpenAI, lo ha anunciado Microsoft, que por supuesto está involucrado con OpenAI, con sus copilots, ¿no? Entonces vamos viendo semana a semana cambios tecnológicos increíbles. En el lado del profesor, también estas herramientas nos pueden ayudar desde, por ejemplo, diseñar un curso con sus objetivos de aprendizaje, competencias, temario, descripción,
planificar una lección con la estructura de la presentación, ideas para comenzar una clase, la temporización de la clase, generación de materiales como guiones, videos, mapas conceptuales, infografías, ¿no? Diseñar actividades, tanto actividades de discusión, casos prácticos, ejercicios, diseñar evaluaciones con sus preguntas, sus rúbricas, su retroalimentación personalizada para el estudiante. Son herramientas muy potentes y hay que saberlas utilizar, ¿no? Este es un titular un poco capcioso de, bueno, yo ya pongo los exámenes con ChatGPT, ¿no? Claro, podemos llegar a situaciones que pueden ser extremas. Por ejemplo, tener a los profesores y estudiantes echando un pulso por la utilización de la tecnología que les sirve para sus propósitos específicos. Quizá el estudiante, como he dicho, su propósito sea superar la asignatura más que aprender. Y en el caso del profesor, lo que queremos es que el estudiante precisamente aprenda. Se puede dar la paradoja de que lleguemos a una situación donde el profesor le pida a una de estas herramientas que genere el curso y sus contenidos, el alumno pida que lo resuma, algo que hace muy bien esta herramienta, que el profesor le pida a una de estas herramientas que genere los ejercicios y actividades de evaluación, que el alumno le pida que los haga por él y que el profesor luego le diga a esta herramienta que evalúe al alumno y le dé realimentación. Y entonces, en lugar de echar ese pulso por el aprendizaje del alumno, lo que echamos es una especie de siesta en la cual todos estamos muy contentos porque las calificaciones son extraordinarias, pero realmente el alumno no ha aprendido nada y hemos dejado a las herramientas de inteligencia artificial que hagan todo el trabajo. Esa es mi segunda parte, el por qué nos ha impactado. Y la tercera es ahora qué debemos hacer. Una de las primeras cosas que creo que es importante es el establecer normativas, regulaciones, tanto regulaciones nacionales como regulaciones institucionales. Por ejemplo, la Unión Europea está trabajando en algunas normativas, algunos países están trabajando en algunas normativas. La UNESCO ha sacado varios informes relacionados con la inteligencia artificial generativa y sus usos en educación superior y educación preuniversitaria. Y una de las curiosidades de este informe que se publicó en septiembre es que indicaban que a pesar de que ChatGPT consiguió 100 millones de usuarios en el primer mes y algo, solamente había un país que había sacado una regulación en julio al respecto de la inteligencia artificial generativa, y ese país era China. Además, pues quizá es importante destacar que cada universidad quizá tiene que actualizar sus propias regulaciones, en particular la integridad académica, el plagio y cómo se trata en un contexto en el que es muy fácil conseguir una respuesta para casi cualquier tipo de problema, en particular problemas académicos. En la Universidad Carlos III de Madrid, en el mes de julio, se sacaron una serie de guías que son recomendaciones, más bien, para profesores y estudiantes. Por ejemplo, pues se habla de que la idea de utilizar estas herramientas tiene que servir para replantearse muchos de los modelos establecidos, en particular la forma de evaluar, y que no se deben prohibir estas herramientas, hay que utilizarlas de una forma adecuada. Eso es bueno que los estudiantes lo entiendan. Esa es la primera fase, la regulación. Pero tiene que haber una segunda fase, que es la formación. Tenemos que formar, en particular, a nuestro profesorado, pero también al estudiantado en el uso de estas herramientas. Ya hay numerosos recursos de bastante calidad. Por ejemplo, hay bastantes MOOCs que se han generado, no solo de ChatGPT, de muchas otras herramientas alrededor. Nosotros internamente tenemos una actividad también de formación, un curso específicamente para ello que se liberó en el mes de julio. Y quizás si hay que organizar esta formación, es bueno tener un marco que nos ayude. Por ejemplo, yo sé que en Colombia existe este pentágono de competencias. Si no recuerdo mal, o si no tengo información incorrecta, creo que lo publicó el Ministerio de Educación Nacional en 2013. Por supuesto, se habla de la competencia tecnológica, pero también competencia pedagógica, comunicativa, de gestión, investigativa del profesorado. En Europa utilizamos otro marco, es el marco europeo de competencias digitales del profesorado y básicamente incluye 6 grandes áreas y 22 competencias. Para cada una de las competencias se alcanzan 6 niveles, a diferencia de los 3 niveles principales que tenía el Pentágono de competencias, ¿no? Y me gustaría ir alrededor de estas áreas para ver cómo las herramientas cambian la forma en la que trabajamos. La primera de las áreas habla de compromiso profesional.
comunicación organizativa, colaboración profesional, etcétera, ¿no? Y para mí aquí hay dos grandes grupos de herramientas que son clave. Las herramientas ofimáticas y las herramientas de comunicación. Son las más utilizadas por la mayor parte del personal dentro de una universidad. Y en este sentido estamos viendo grandes avances y grandes anuncios de los dos grandes jugadores, de Microsoft con su 365 Copilot y Google con su Duet. Hay información a veces un poco confusa de cuándo está disponible, dónde está disponible, cuáles son las condiciones para que esté disponible. Ya hay empresas que lo están utilizando. La mayoría de universidades son Google o Microsoft. Llegarán, en qué momento llegarán, con qué condiciones, para poder hacer cosas como pedirle a Microsoft Word que redacte una propuesta de 2 páginas basada en un documento y en una hoja de cálculo, o que me cambie la forma en la que está escrito un párrafo, por ejemplo. O pedirle a Microsoft Excel que me proyecte el impacto de una variable generando un gráfico. Pedírselo en lenguaje natural. Yo imparto una asignatura de hojas de cálculo a futuros economistas y licenciados en administración de empresas. Y les enseño a utilizar tablas dinámicas, usamos algunas macros, algunas visualizaciones, funciones. Claro, quizá ya no sea necesario el que enseñe ese contenido, ¿no? Ahora tendremos otro contenido. O pedirle a PowerPoint que me haga una serie de diapositivas a partir de un documento, o a Outlook o a Gmail que me resuma una serie de correos, porque no tengo capacidad para leer todos los correos. O a Teams que me resuma el contenido de una reunión a la que quizá yo no tenía que haber ido, a la que quizá yo no tenía nada que aportar, que era tremendamente aburrida y poco productiva, ¿vale? Todo esto es muy bonito. Todavía no se puede utilizar del todo, lo llegaremos quizá a utilizar, y la pregunta es ¿a qué costo? ¿No? Microsoft anunciaba que el 365 Copilot está disponible por $30 al mes por persona. Ya veremos entonces cuántos lo pueden utilizar, si la institución tiene fondos para poder financiar estas herramientas, al igual que tiene fondos para poder financiar otras herramientas. Lo mismo pasa con Google, que también anunció su Duet, ¿no? Una idea de $30 al mes, ¿no? Con este titular de me va a sustituir en las reuniones, sobre todo aquellas que no son realmente productivas para mí, ¿no? Hemos visto otras herramientas que hacen un poco esta labor. Por ejemplo, hay plugins, GPT for Google Sheets and Docs, conecta un Google Docs o un Google Sheets con ChatGPT y te devuelve el contenido en una hoja de cálculo o en un documento de Google Docs. O Tactic te hace resúmenes de las reuniones, te toma todas las notas para luego las actas de las reuniones, de lo que sucede en plataformas. Es compatible con Meet, con Teams y con Zoom, entre otras, ¿no? Como una extensión de navegador. Esto está cambiando la forma en la que trabajamos. Si hablamos de contenidos digitales, hablaríamos de selección, creación de contenidos digitales. Quizá aquí podemos hacer una reflexión de cuál es la entrada y cuál es la salida, ¿no? La entrada puede ser texto, imagen, audio, vídeo. La salida puede ser también texto, imagen, audio, vídeo. Inicialmente con ChatGPT nuestra entrada era texto, nuestra salida era texto. Pero podemos ver muchas otras cosas. Por ejemplo, pasar de texto a imagen. Y en este sentido los modelos de creación de imagen, que ahora los más avanzados, DALL-E 3, Midjourney 5.2, Stable Diffusion, Excel, Adobe Firefly, son capaces de crear imágenes con una calidad que es muy difícil que podamos distinguir una imagen de una fotografía, como las 3 imágenes que están ahí, creadas por los distintos modelos, por DALL-E, con ChatGPT, por Adobe Firefly y con, creo que es Midjourney. No solo eso, además somos capaces de pasar de texto a imagen utilizando formatos intermedios. Y aquí es donde es importante ver casos de uso específicos de nuestra materia. Por ejemplo, imaginad que queréis pasar de un texto a un mapa conceptual. Quiero que se me genere un mapa conceptual o un mapa mental sobre lo que sea, ¿vale? Entonces yo le puedo pedir a ChatGPT, por ejemplo, que me cree un mapa mental utilizando Markdown, que es un lenguaje de marcas, y luego lo llevo a una herramienta que sea capaz de interpretar Markdown para obtener esto que tengo aquí. O le puedo pedir Claude, que es otra herramienta equivalente a ChatGPT, que me cree un timeline utilizando un lenguaje que es Mermaid y luego me lo llevo a una herramienta que sea capaz de entender Mermaid y me genera este timeline de aquí, una línea temporal. O le pido que me genere un diagrama de clases, si estoy hablando de una asignatura de computación. O puedo pedirle, por ejemplo,
que me genere un circuito electrónico para una asignatura también de ingeniería, y en este caso se lo pido que me lo haga en lenguaje LaTeX, ¿no? Y ese LaTeX me lo llevo luego a Overleaf, que es una herramienta que interpreta LaTeX y me genera esta imagen de aquí, ¿vale? Eso en cuanto a texto a imagen y además pasando por otras cosas intermedias. Si quiero pasar de texto a vídeo, el estado del arte, Synthesia, DAID, Colossian y especialmente HeyGen en su última versión son los más populares. Y lo que hemos visto con HeyGen últimamente es alucinante. Las dos imágenes están creadas con Avatar, la de la izquierda y la derecha. Esta es de hace un año con Synthesia y esta es la calidad que podemos obtener hoy en día con HeyGen. Es un avatar a partir de la foto de una persona. Puede haber avatares sintéticos, pero también hay avatares, tu propio avatar, ¿no? Y es muy difícil distinguir ya si eso es una persona, si está la persona ahí o si está su avatar. No solo eso. Si hablamos del clonado de la voz, el doblaje, yo he tenido que grabar muchos vídeos en español, pero también en inglés porque damos clase en inglés. El doblaje se puede hacer ahora también de forma automática con inteligencia artificial. Este es un video que yo grabé en su momento hablando en español. Una herramienta muy importante es el propio cuerpo del Bueno, profesor. que espero que se haya escuchado, pero yo puedo utilizar una herramienta, por ejemplo, como Rust, y HeyGen también tiene esta funcionalidad para que me doble al inglés. In a synchronous teaching scenario, a very important tool is the teacher's own body. Yo sé hablar inglés, pero me cuesta mucho ir a grabar un nuevo video en otro idioma. Y sin embargo puedo tenerlo de una forma automática. Aquí hay varias cosas. Se está transcribiendo el vídeo, se está clonando la voz para que tú te entiendas, tú seas consciente. Esa es mi voz. Y se está volviendo a volcar la voz generada en ese vídeo. La versión gratuita, por ejemplo, aquí no hace el sincronismo de los labios. Las versiones de pago pueden llegar a hacer ese sincronismo de los labios, que es el último paso que falta, que es modificar la imagen del vídeo. Pero también pasa en otros idiomas, en alemán. In einem synchronen Unterrichtsszenario ist der eigene Körper des Lehrers. Eso es automático, se hace en un par de minutos. Es increíble, con vídeos ya publicados, ¿no? Lo mismo que tenemos, de texto a vídeo, podemos ir al revés, de vídeo a texto. Resúmeme un vídeo de YouTube, no tengo tiempo de verme esta conferencia de 50 minutos. Hay herramientas como Merlin que me hacen eso ya. Son una extensión para el navegador que me resume un vídeo y me puede resumir una página de texto también, por ejemplo, de Wikipedia. O Prep AI le puedo subir un vídeo y me va a generar preguntas de respuesta múltiple de ese vídeo. Se está transcribiendo el vídeo y a partir de ahí se generan las preguntas. O Knowledge es una herramienta que le puedo subir un vídeo, entre otras cosas, y me va a generar un montón de contenidos asociados a ese vídeo. Por ejemplo, un glosario, unas flashcards con preguntas y respuestas, un ejercicio de arrastrar y soltar, un crucigrama, una sopa de letras, en un formato que además yo me puedo llevar luego a otra plataforma, porque es H5P, que es uno de los formatos compatibles con muchas otras plataformas, ¿vale? Es una gran revolución. Si hablamos de otra de las áreas, voy pasando por las 6 áreas, si hablamos de enseñanza y aprendizaje, claro, tenemos enseñanza, aprendizaje colaborativo, aprendizaje autorregulado, apoyo en el aprendizaje. Aquí es quizá la reflexión de cómo las tecnologías de inteligencia artificial están apoyando metodologías. Supongo que ustedes conocen el TPACK. Al final un profesor tiene que saber de 3 cosas. Tiene que saber de los contenidos, obviamente, que imparte, pero tiene que saber también de metodologías y de tecnologías. Muchas veces no sabe de metodologías porque no se ha formado en ello o no sabe de tecnologías, a veces por miedo o resistencia, ¿no? Cuando diseñamos una clase podemos utilizar muchas metodologías, desde metodologías más centradas en el profesor a más centradas en el estudiante, ¿no? De una enseñanza más pasiva, con la clase magistral tradicional, a una clase magistral un poco más interactiva, a una discusión con un cuestionamiento socrático, a aprendizaje colaborativo basado en problemas, basado en proyectos, ¿no? Más frío a más caliente, más centrado en el profesor y en el estudiante. Esas son las metodologías, pero luego están las tecnologías y cómo juntamos todo ello. Por ejemplo, a la hora de hablar de tecnologías, me gusta mucho esta representación en forma de tabla periódica de Andrea Oviedo, que eran herramientas, digamos, herramientas basadas en la nube, no basadas en inteligencia artificial, de creación de contenido, comunicación, etc. Justo este año publicaba ella misma otra serie de apps basadas en inteligencia artificial, ¿vale? Es otro paso más. ¿Cómo juntamos metodologías y cómo juntamos tecnologías? Pues es una gran reflexión que tenemos que hacer. Por ejemplo, si queremos
utilizar una metodología de debate, discusión, de cuestionamiento socrático, ya hay herramientas. La Khan Academy tiene su Khanmigo, que es un tutor socrático, que no te da la respuesta, lo que te da es pistas para que vayas avanzando tú hacia la respuesta. O si quiero crear grupos, gestionar grupos, hacer trabajo más experimental, Magic School tiene funcionalidades o bloques que me permiten, por ejemplo, generar actividades de trabajo en grupo, actividades para construcción o team building, ¿no? Construcción más del contexto de trabajo de grupo, generación de trabajos en laboratorio, generación de ideas de aprendizaje basado en proyectos. Entonces, ¿cómo cambiamos la forma de impartir clase a partir de estas tecnologías? Si vamos a la evaluación, que es la cuarta de las áreas y quizá es una de las más críticas, yo hablaría de, por un lado, entornos controlados y entornos no controlados. El alumno está en un entorno con supervisión, físico típicamente, o en un entorno remoto, ¿vale? Entonces, claro, hoy en día, en un entorno remoto, se puede suplantar la identidad de cualquier persona gracias a las herramientas que tenemos. En una videoconferencia con una cámara virtual, esta imagen es de hace bastante tiempo, hoy en día el estado del arte es mucho mejor, puedes suplantar tu propia identidad y hacerte pasar por otro. Y tu propia voz. Entonces yo ya no sé si la persona que está al otro lado soy yo, o es un avatar, o es otra persona haciéndose pasar por otro. Y eso es crítico en un proceso de evaluación, porque la identidad es la clave. ¿Vale? Si hacemos, independientemente de que sea remoto o presencial, una evaluación con ordenador, hoy en día hay numerosas extensiones en nuestro navegador que se conectan con ChatGPT y con otras herramientas y que me dan una respuesta. Simplemente, por ejemplo, aquí es GPT-Go seleccionando un texto y dando un clic en un botón, que es una extensión, va a ir a ChatGPT y me va a dar una respuesta. ¿Vale? Entonces, todo esto está cambiando todo. Todo esto está cambiando todo. Y encima, hoy en día las herramientas son multimodales. Es decir, le puedo dar una imagen y me saca los datos de la imagen y me responde qué es cuál es el resultado de la operación de la media de estos tres datos que venían en la imagen, ¿no? Cuando GPT-4 se publicó, uno de los grandes anuncios era que eran capaces de superar la mayoría de exámenes universitarios con un gran salto desde GPT-3.5 en muchas de las áreas de conocimiento, en química, en física, en microeconomía, etcétera. Algunos de los exámenes estándar y muchos de los exámenes habituales de las universidades. Entonces, la reacción típica ante esto, al final es, bueno, pues vamos al lápiz y el papel, los exámenes orales, etcétera, que al final es lo que sabemos que tiene garantía de que el alumno tiene que saber estos conocimientos y tiene estas competencias, ¿no? Quizá más mi reflexión en este sentido, en el cómo evaluar, que es la clave, es tratar de evaluar mucho más el proceso y menos los productos, especialmente los productos finales, y luego tratar de personalizar mucho más la evaluación. Si un alumno entrega un trabajo, podemos preguntarle sobre ese trabajo y nos podemos ayudar de herramienta de inteligencia artificial para que me saque ciertas preguntas sobre ese trabajo que me ayuden a mí a valorar si el alumno conoce o no lo que ha presentado. Por encima de todo esto es la certificación, que es uno de los grandes valores de la universidad, certificar conocimientos y habilidades. Si lo que nosotros certificamos no es correcto, entonces todo el prestigio que tiene la universidad se cae, se viene abajo. Será un error. Cuando el alumno salga al mercado laboral, dirá, esta universidad me ha dado un título, pero ese título no vale porque este alumno no tiene las competencias que dice este título, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, es una gran reflexión sobre la evaluación. Quedan dos áreas más. Un área más es el empoderamiento de los estudiantes, que tiene que ver con accesibilidad e inclusión. Personalización, eso está claro que se puede conseguir con este tipo de herramientas. Quizá en cuanto a accesibilidad, me quedaría sobre todo con todas las ayudas que hay ahora mismo para la creación de subtítulos, la traducción automática a múltiples idiomas, de tal forma que yo tengo un video en un idioma y inmediatamente se va a traducir a múltiples idiomas, ¿no? Eso es mucho más personalizado. O tengo un video, no tiene subtítulos, ya tiene los subtítulos, ¿no? Automáticamente. Y luego, sobre todo, los asistentes personalizados. edX y Coursera, dos de las grandes plataformas de MOOCs, han anunciado recientemente, hace unas pocas semanas, sus asistentes, edX Expert y Coursera Coach, ¿no? La idea es que tú tengas un asistente por curso, que sepa además de ese curso, ¿no? El asistente de inteligencia artificial, entrenado con los datos de ese curso. ¿Serán los GPTs?
¿Serán los copilots de Microsoft? No lo sé. ¿Serán un lenguaje que sea abierto como el de Meta, que es Llama 2, con un ajuste llamado el fine tuning, con los datos específicos de ese curso? Será lo que tenga que ser, pero tendrá que haber asistentes para cada curso. Y eso suplirá parte de la labor del profesor, que a lo mejor se tiene que dedicar más a la evaluación, porque la evaluación es una parte muy importante, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es el curso CS50 de Harvard de Computer Science, donde tienen ya un asistente personal para el curso, además es una forma de un patito, que apoya a los estudiantes con sus errores de programación, ayudándoles en ejercicios de programación, etcétera, entrenado específicamente con los datos de este curso, ¿no? Lo han testeado desde este último septiembre. Y la sexta de las áreas que tenemos es el desarrollo de la competencia digital de los estudiantes, información y alfabetización mediática, comunicación, creación de contenido, uso responsable, ¿vale? Pues una de las partes es cómo incorporamos la inteligencia artificial en el plan de estudios de todas las titulaciones, no solo de las de ingeniería. Y más aún, cómo incorporamos la inteligencia artificial en programas de estudios preuniversitarios. Porque esto es una tecnología que, como Internet, como cuando empezamos a impartir sesiones de informática en el colegio, tendrá que llegar y deberá llegar, ¿no? Ya hay algunos países, algunos avances, algunas zonas. Hong Kong tiene ya un primer currículo de inteligencia artificial, un primer programa de inteligencia artificial para estudiantes de, digamos, secundaria, sobre colecciones sobre ChatGPT, etcétera, ¿no? Bueno, tendrá que ir llegando. Sobre todo, cómo desarrollamos el pensamiento crítico de nuestros estudiantes en un mundo ahora donde todo se puede falsear. O sea, yo puedo no ser yo. Un video que me envían es de alguien que no ha dicho eso, aunque suene como esa persona. Todo se puede falsear, ¿no? Y en un mundo que cada vez está más polarizado, con fake news, con gente que utiliza la información para su propio beneficio. ¿Cómo hacemos que se desarrolle ese pensamiento crítico? Y en el mundo académico es muy importante la integridad académica, es la base, es el pilar, la integridad académica. No podemos perderla. Como curiosidad, esta noticia es muy interesante. ChatGPT arruina el negocio de los traficantes de trabajos universitarios. Siempre ha habido gente que se dedicaba a hacerle las tareas a otros, o academias que se dedicaban a hacerle las tareas a otros. Lo único que ahora es mucho más fácil. Ahora es mucho más fácil, porque lo tienes al alcance de un clic, ¿vale? Incluso las herramientas que había antes que se dedicaban a eso, Check, que era una herramienta de tutoría, asistencia a los estudiantes, pero también hacía muchos de los trabajos, en el momento que salió ChatGPT cayó brutalmente en bolsa, porque ya no tiene tanto valor. Es una tecnología, reemplaza a otra tecnología, ¿no? Pero por detrás está la integridad académica, ¿vale? Voy a ir con mi última fase, que son las conclusiones, para dedicar estos últimos minutos a sacar unas conclusiones. En particular, quiero hablar de 6 conclusiones. La primera es, estamos viendo una batalla entre las grandes empresas tecnológicas, que son las que tienen el poder y las que tienen los datos. Microsoft, Google, Meta, Amazon. Lo que no sabemos es qué está haciendo Apple, al menos no al nivel del resto. Google hace semanas anunció Gemini como una inteligencia artificial superior a ChatGPT, etcétera, ¿no? En algún momento se habla de que se llegue a la inteligencia artificial general, Artificial General Intelligence, que sea capaz de resolver múltiples problemas y que además sea capaz de resolver tareas por encima de la mayoría de las tareas en las que los humanos tienen un cierto valor. Las noticias de la semana pasada de Sam Altman saliendo de OpenAI, fichando por Microsoft, etcétera, han venido justo ayer de algunos artículos de la agencia Reuters de misterioso proyecto QStar que pudo contribuir al despido de Sam Altman, ¿no? No lo sabemos. Hay mucha información que no sabremos y a lo mejor nunca llegamos a saber hasta qué punto la inteligencia artificial podrá llegar a ser una amenaza, como las películas de ciencia ficción, o solamente otra herramienta más que tenemos que incorporar en nuestro día a día. Debe haber un debate, como segunda conclusión, en la regulación de la inteligencia artificial. ¿Cómo nos afecta en los empleos, en la sociedad, en las tareas? Cada vez se estima que más y más roles y puestos de trabajo van a ser sustituidos por equivalente a inteligencia artificial. Habrá otro balance en la distribución en las tareas entre humanos y máquinas, ¿vale? Esta es una estimación del World Economic Forum del informe de este mismo año, del futuro del trabajo.
Hay nuevas competencias cuando llega una tecnología. Una de las competencias se habla mucho del prompt engineer, del cómo comunicarse con la máquina de una forma adecuada para obtener los resultados que quieres, ¿no? Este es un tweet. ChatGPT is free education, but many of you have no idea how to prompt it. Cómo utilizar los prompts adecuadamente para comunicarse con las herramientas es lo que nos hace poder tener resultados que sean realmente útiles, ¿vale? Y vemos muchas noticias en esa misma línea. Las herramientas son un copiloto. El humano es el piloto. El humano es el que tiene que tomar el control. La última decisión la tiene que tomar el humano. La responsabilidad es del humano. Ese copilot, ese copiloto lo vamos viendo en varias herramientas. Microsoft 365 Copilot, GitHub Copilot, esa idea del copiloto. Y hay muchos dilemas éticos, muchos dilemas éticos, ¿no? ¿Qué pasa con los derechos de autor y la IA generativa? Ahora mismo pues, son del que crea la imagen con IA generativa. ¿Qué pasa con la transparencia y rendición de cuentas con estos algoritmos y estos modelos que son totalmente opacos, son una caja negra? No sabemos cómo se ha generado una respuesta. ¿Qué pasa con la equidad? Hay muchas herramientas que son de pago. El que tiene dinero podrá pagarlas y se beneficiará con una mayor productividad. El que no tiene dinero no podrá pagarlas y será menos productivo, será menos competitivo. Claro, esto es injusto, ¿vale? Y sobre todo en educación tenemos que recuperar la figura del profesor en este mundo de inteligencia artificial. Para ello, es importante tener en cuenta que el profesor hace muchas tareas repetitivas y rutinarias que quizá no debería hacer. Hay que liberar tiempo. Hay que centrarse en lo que mejor sabemos hacer, que es facilitar, apoyar al estudiante. El resto, que lo mejore, que lo aumente la inteligencia artificial. Pero hay que formar. La formación es clave en estas nuevas competencias y hay que involucrar también al estudiantado aquí. No solo es el profesor, no solo la institución. Los estudiantes saben mucho y hay que llegar a una situación en la que todos estemos cómodos. Lamentablemente, o no lamentablemente, o nos podemos alegrar de ello, este es el mundo en el que vivimos, el mundo en el que vivimos en 2023. O nos adaptamos o nos quedaremos atrás. No hay otra vía. Y para cerrar, me gusta poner el ejemplo de Salman Khan, el fundador de la Khan Academy. He mencionado Khan Academy con Khan Migo. Él hablaba en un artículo que hizo que publicó un periódico español hace ya algunos años que lo relevante de este modelo educativo que tenemos no es la tecnología, lo más relevante es el profesor, lo más importante es el profesor. Si tengo que elegir entre la tecnología y un buen profesor, me quedo con un buen profesor. Y yo siempre me quedo con mis mejores profesores. Eso es todo lo que quería contarles. Muchas gracias por su atención. Voy a pasar al turno de preguntas. Me llegan algunas preguntas, voy a intentar contestarlas en el tiempo que tenemos. La primera es ¿cómo puede la inteligencia artificial mejorar la personalización del aprendizaje en entornos educativos? Bueno, quizá ya lo he comentado, pero una de las ideas es que los diferentes modelos de inteligencia artificial se ajusten al contenido específico de una materia, de un programa de estudios. Cada vez se va a utilizar más, por ejemplo, dentro de un contexto de una empresa, que los diferentes modelos se ajusten a los contenidos de esa empresa y serán entornos cerrados. Y en una universidad pueden ser entornos cerrados. Ahora utilizamos herramientas abiertas que no están ajustadas, pero tenemos que ser capaces de y habrá mucho trabajo y hay mucho negocio por ahí detrás en las grandes empresas tecnológicas de venderte el paquete, tu modelo cerrado, personalizado para tus datos. De tal forma que digas, oye, hazme una presentación con el documento de esta asignatura o con la hoja de cálculo que tenía allí o hazme un resumen tomando estos 3 o 4 documentos específicos de mi materia. ¿Vale? Esa es una forma de personalizar, hay otras muchas. ¿Cuáles son los principales desafíos éticos? He hablado de algunos desafíos éticos. Me salté quizá una diapositiva, la puedo poner rápidamente. En este documento no se está mostrando, pero bueno, en el documento de UNESCO que mencioné de guía de IA generativa habla de varias cosas. Esa pobreza digital, la falta de equidad, la regulación desfasada, el uso de contenidos sin consentimiento, los he mencionado, las cajas negras, no sabemos qué pasa por detrás. Se van a generar muchos contenidos que contaminen Internet, porque cada vez es más fácil generar contenidos y además contienen sesgos, con lo cual siempre van a estar en una misma posición. Quizá eso pues, también relacionado, reducir diversidad de opiniones, porque se generan contenidos que tienen los mismos sesgos con las mismas herramientas y todo, por supuesto todo lo que tiene que ver con
con la generación de deepfakes, sean vídeos, sean audios, sean textos, poner en boca de alguien algo que no ha dicho, pues cada vez es algo que lo vamos viendo y que hay que regularlo de alguna forma. ¿Cómo se abordan las preocupaciones de los educadores y padres sobre la sustitución de profesores por tecnologías de inteligencia artificial en el aula? Yo creo que no hay que sustituir al profesor. El profesor es muy importante. Lo que sucede es que el profesor hace muchas cosas que a veces son poco productivas en el sentido de no necesarias. Hay mucha burocracia en el mundo de la universidad y también en el mundo de la enseñanza preuniversitaria. Esa burocracia tenemos que ser capaces de eliminarla para centrarnos en lo que sabemos hacer bien, en el apoyo cercano al estudiante, en la evaluación, en saber seleccionar también parte de los contenidos alineados a un determinado currículo, etcétera. Vamos a ver si recibo alguna pregunta más. Pero bueno, aprovecho para decir desde luego que es un tema importante, es un tema que causa pues, mucho impacto, hay que hacer mucha reflexión sobre ello en cada institución, compartir buenas prácticas, compartir casos de éxito y bueno, sobre todo sensibilizar porque cuesta mucho cambiar las cosas. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su interés esta ponencia. Gracias.